bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de la Caja, el espacio donde sobrevolamos los límites del pensamiento. Hoy tenemos al profesor Ismael de Neurociencias Cognitivas y Neuropsicología. Bienvenido, profe. Gracias por estar aquí. Hola, un placer estar con ustedes aquí para hablar acerca de un tema súper interesante que me propusieron, ¿ok? Como es el uso de los alucinógenos como parte de terapias ahorita en el 2021, ¿ok? Sí, Es algo que, bueno, vamos a conversarlo, porque de verdad que es un tema súper interesante y sí. que tiene poco tiempo que digamos que ha empezado y hay una especie de moda, ¿no? Sí, ¿Ok? he leído bastante pero sí, o sea, sí quería preguntarle qué diferencia tienen estas, o sea, los psicodélicos, qué diferencia tienen de cualquier otra droga. Ok. Fíjate, lo primero que uno tiene cuando hablamos a ver, cuando hablamos de drogas, yo siempre digo a ustedes que drogas son todas las sustancias, ¿ok? El acetaminofén que tú te tomas cuando tienes fiebre, eso es una droga. Entonces, hablemos más de sustancias psicoactivas. Ok, Ok. Entonces, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, lo que caracteriza a un alucinógeno es la modificación de la percepción de la realidad. Eso es lo que lo caracteriza o lo que lo define como un alucinógeno. ¿Ok? ok, Existe si bien la palabra tiende a la raíz de alucinación, alucinosis, ¿ok? eh, pues realmente una alucinación como tal, bajo el efecto de un alucinógeno, no es o no se considera como cuando yo, por ejemplo, estoy en un episodio psicótico y hago una alucinación propiamente dicha, ¿ok? ok, Pero estos fármacos tienen una cosa que se llama propiedades psicotomiméticas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que pueden mimetizar, ¿ok? Lo que sería como una especie de episodio psicótico, ¿ok? ok. Este, mm, ¿Cuál es el problema con estas drogas? Bueno, la cosa tiene su historia, ¿no? Porque, digamos, los alucinógenos han sido utilizados en múltiples culturas, no solamente en el hemisferio occidental, sino en el hemisferio oriental también, ¿ok? Hace más de 3.000, más de 4.000 años. Porque, claro, producen una alteración o producen una modificación de lo que es la percepción de la realidad. Y esto, de alguna manera, los pueblos mm, ancestrales, Ok, ¿ok? Lo veían como un paso, eh, como por ejemplo, tú tienes esta crucecita aquí, ¿verdad? ujú, Y eso tiene un significado para ti. Para ellos, esa desrealización, que también es un término de psiquiatría, que se puede dar o esa disociación podía permitirles a ellos tener comunicación a través de o hacia otras esferas, por ejemplo, con los espíritus, ok, como es el caso más frecuente en la cultura occidental. Cuando te digo ok, cultura occidental, te estoy hablando desde los indios en Estados Unidos, o sea, los primeros pobladores en Estados ok, Unidos, hasta abajo en el Amazonas, pasando por Venezuela. En Venezuela tenemos también el uso de alucinógenos como parte ok, de ritual. ¿Ok? ok, Esa sería la definición básica de lo que es un ok. ¿Y alucinógeno. cuáles son los más comunes? Eh, ahorita hay varios, ¿ok? Ok, Porque puedes tú dividirlos en los que son son sintéticos y los que no son sintéticos, ok. ¿ok? Sí, sí. Dentro de los que son no sintéticos o los que llamábamos clásicos, ¿ok? Están los que, bueno, el primerito de todo em, es la psilocibina, que es la que proviene de los hongos que hemos visto muchas veces en las películas que llaman hongos mágicos, esos Sí, sí. hongos. Ok, ese es un compuesto activo, ok, de una familia que se llama triptaminas, ok. Está también, si yo agarro esa misma molécula, pero le sumo unos grupos metilo, voy a obtener lo que tiene, no sé si lo conocen o no han escuchado, una raíz que se llama ayahuasca, ¿ok? Sí. Que también es un alucinógeno, ¿ok? Tenemos los que son derivados pues de la dietilamina del ácido lisérgico, que es el LSD, que ese es como el grande, el más clásico de todos, ¿no? El que se Sí. lleva todos los reflectores por todo el problema que hubo y
Y ya vas a ver por qué es tan difícil hacer ahorita investigación en ese campo. Y bueno, y finalmente, bueno, pues vas a tener los que son sintéticos, que ya son formalmente, por ejemplo, el caso de la ketamina, ¿ok? Ok, O el caso de la fenilciclidina, ¿ok? ok, ok, Que en el caso de la fenilciclidina y la ketamina, eh, se empezaron buscando dentro del mundo de la anestesia para hacer anestesias disociativas, ¿ok? ok, sí, sí. De hecho, la ketamina actualmente se utiliza como un anestésico disociativo, pero tiene ahorita un boom interesante en lo que es el tratamiento de la depresión mayor. Sí. ¿Ok? He leído que muchas de estas, sobre todo la psilocibina, que es la que más he leído, es la que se sirve mucho para depresión, ansiedad y algo que me llamó mucho la atención es para tratar la drogadicción. He visto Ujú, de títulos muchas investigaciones que tienen así ujú. drogadicción, drogadicción y a mí me llamó la atención eso. El problema es que el uso de lo que es el LSD, la mescalina, la ayahuasca, el peyote y la la psilocibina, eh, tuvieron una especie de boom en los años 60, en los años 70. ¿Ok? Eso se mezcló con toda la problemática que había en los Estados Unidos desde el punto de vista social. Estaba la guerra de Vietnam, Ujú. o sea, estaba el movimiento de los hippies por un lado. Entonces eran los hippies que no querían ir a la guerra, también los que consumían este tipo de drogas. Entonces eso también hizo como que, o dio base para que estas sustancias se incluyeran en la FDA, la and Drugs Administration, y los colocara en ellos tienen una schedule, una agenda, donde están las sustancias del 1 al 4, y las colocaran en la lista 1, que son las sustancias que están totalmente vetadas, vetadas, vetadas. O sea, las sustancias que están en la lista 1 son las sustancias que se considera que no tienen ningún uso médico. ¿Ok? Ok, No hace mucho, ¿ok? No hace mucho, la cocaína era uno de los principales anestésicos que se utilizaba en odontología, ¿ok? ok, Luego apareció la lidocaína, que es un anestésico, pero, pues, por supuesto es más avanzado, ¿ok? Y la cocaína, bueno, por el abuso de la cocaína y todos los anestesiólogos perdón, todos los anestesiólogos, todos los odontólogos que se dedicaron a vender cocaína y a hacer dinero con eso, hicieron que la cocaína también fuera a la lista 1, pero tú podías comprar, de hecho, si vas a si viajas y vas a alguno de los museos de historia de la medicina, vas a ver los potecitos que son de cocaína, igual que vas a ver los potecitos que son de opio, cuando se ok, utilizaba el opio puro como analgésico. ¿Ok? ok, Entonces, claro, esa situación en la época de los 70 hizo que esas sustancias que eran alucinógenas quedaran totalmente vetadas del uso, ok. hasta ahorita. O sea, hasta a partir del 2005, 2006, algo así, ¿Y qué pasó para que que eso... empieza a haber, bueno, ¿qué pasa? Que en otros países, porque el problema es que tú para poder hacer investigación con ese tipo de sustancias, los que están en la lista 1 es casi imposible que tengan el permiso. Los que están en la lista 2 puedes pedir un permiso especial. Ahí está la marihuana, por ejemplo. Ok, ¿Ok? Y la marihuana empezó a allanar un poquito el camino, ¿no? Sin embargo, en otros países se empezó a retomar o se empezó a ver que algunas sustancias, como por ejemplo la psilocibina, tenían buen resultado en los pacientes que tomaban té, ¿ok? Una ok, concentración baja de esta droga y, por ejemplo, tenían trastornos obsesivos-compulsivos. ok, Entonces disminuían el número de episodios, por ejemplo. ok, ¿Ok? Eh, y esto empezó a abrir la pregunta o empezó a presionar en el mundo médico la necesidad de que, de hecho, todavía están en la lista 1. Necesitan un permiso especial para investigar eso. Y el LSD está en la lista 1 de que no sirve para nada. Pero no es el caso de las otras. ¿Ok? ok. No es el caso de las otras. Las otras no están en la lista. Las otras están en la lista, pero o sea, la idea sería que las bajaran de categoría. Por Ok, ejemplo, en los Estados Unidos, la ketamina está en la lista, en la 3, que significa que es ok, una droga controlada, ¿ok? Para uso en quirófano, ¿ok? ok.
Lo que pasa es que también se ha convertido en una droga de abuso. Ok, ¿Ok? No hace mucho tiempo tú podías comprar aquí en Locatel la ketamina, que se utiliza en quirófano. ok, Y bueno, pues todo el mundo iba a comprar ketamina y entonces se volvió un boom. Y pues evidentemente eh, la legislación aquí se puso más rígido. rígida y ahora pues necesitas demostrar que tú vas a dar una anestesia para comprar ese tipo de medicación. ¿Ok? Ok, Sin embargo, los una vez que ya, digamos, nos liberamos un poquito de lo que es la atadura de esa parte legislativa que es complicada, em, la mayoría de los medicamentos alucinógenos tienen un potencial o tienen un efecto sobre los receptores de serotonina. ok, ¿Ok? Y los otros tienen un mecanismo que son antagonistas de los receptores de N-metildeaspartato. ¿Ok? ok, Entonces, se ha propuesto, o se sabe ya formalmente, que si yo coloco o si yo estimulo los núcleos del RAFE, ¿ok? En el tronco encefálico, y eso tiene proyecciones hacia la corteza frontal, tiene proyecciones hacia la corteza cingulada, ¿ok? Yo agarro y por medio de estas sustancias estimulo esas células, eso tiende a mejorar los síntomas depresivos. ok, ¿Ok? Y en el caso de los pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos, pues también tiende a disminuir lo que es la necesidad del ritual, ¿no? De realizar el ok. ritual como tal. Ujú. Algo que me pude percatar leyendo, investigando, es que una de las consecuencias que tiene como el uso de no, no de las consecuencias, sino como de las aplicaciones que tiene, es porque la experiencia espiritual que llegan a tener las personas como que ayudaba. Y en verdad quería preguntarle cuál es la línea que disfraza lo ético de lo no ético en estos casos. O sea, porque sí se puede investigar con algunas alucinógenos, por qué no, o porque se debería y por qué no. Hay o sea, hay un principio básico que es, o sea, que cuando se investiga cualquier sustancia, es si los riesgos superan los beneficios, se considera que la sustancia ya no es susceptible de ser Ok, terapéutica. ok, ¿Ok? ¿Sí? Pero cuando nosotros buscamos los índices eh, o los mecanismos que tienen algunos de estos alucinógenos para producir dependencia, vemos que son muchísimo más bajos que los del alcohol y los de la nicotina. ok, ¿Ok? Entonces, claro, cuando yo tengo la evidencia en la mano, ¿ok? Y a lo mejor yo llego al Congreso de los Estados Unidos con la evidencia y digo, mira, aquí vendemos alcohol libremente, vendemos nicotina libremente, y son sustancias entre 50 y 100 veces más adictivas que la psilocibina. ok, ¿Ok? Entonces, vamos a sacarla de la lista. ¿Ok? ok, De hecho, un artículo que leí ahorita que está publicado precisamente en la página del Instituto de Salud en el NIH de los Estados Unidos acerca de estudios que se están realizando de 7.000 hospitales que hay en Reino Unido. Solamente 15 tienen licencia para trabajar con eh, psilocibina endovenosa, por ejemplo. ¿Mm? ok, Teníamos una profesora con nosotros que el hijo es anestesiólogo y estaba trabajando, una profesora de la católica. El hijo es anestesiólogo, trabajaba en Japón y en el hospital en Japón también, en el hospital se sacó una licencia para trabajar con marihuana, ¿ok? ok, En lo que es dolor para cáncer, ¿ok? ok, Entonces, la que ahorita tiene, a ver, nosotros cuando empezamos con esto, hace ya algún tiempo, pues algunas personas así como que, bueno, están locos y tal, no sé qué. Eh, pero resulta que actualmente existe un protocolo, ¿ok? ok, Con ketamina para lo que es depresión mayor, de difícil manejo, sobre todo la que tiene ideación suicida, ¿ok? ok, Ideación suicida muy importante. ok, Entonces, al comienzo esto se llegó a hacer en los Estados Unidos, como que ellos llaman a Estados Unidos off-label, ¿no? O sea, ujú, no está dentro de las indicaciones, sino está por ok, fuera para pacientes que tienen mucho dinero,
¿ok? Ok, Y una sesión puede costar $5,000, o sea, sí. Y ok, son 3 o 4 sesiones, o sea, que hay que hacer mínimo para que el medicamento pegue como tal. Entonces, ok, claro, eso. Pero se empezó a ver que o sea, que la tasa era una cosa impresionante, porque yo, por ejemplo, si coloco un antidepresivo como la sertralina, que tiene una vida media de 4 semanas, ¿ok? ok, Yo tengo que esperar a que esos niveles plasmáticos lleguen en sangre por lo menos 2 semanas para que estén a la mitad de la dosis que yo le estoy dando de los 100 miligramos, por ejemplo, que le estoy dando. En ok, cambio, si utilizo la ketamina, o sea, el cambio es en 2 horas, o sea, en ok. 2 horas. ¿Ok? Es bastante significativo. Claro, cuando un paciente se va a tirar de un edificio, o lo tenemos hospitalizado por eso, bueno, pues entonces ahí hay una indicación formal. Ok, Nosotros aquí lo hemos hecho con varios pacientes, el protocolo, y eh, el año pasado, no, estamos en el 2021 empezando. A finales del 2019, en diciembre del 2019, la FDA aprobó la ketamina en forma de aerolizada, ¿ok? ok, Como un aerosol como el del asma, pero ok, se coloca en la nariz, se llama Spravato, creo que es el nombre comercial. Claro, es costoso, ¿no? Es un tratamiento costoso. Pero fíjate, pasaron 10 años y ya está formalmente por la FDA aprobado, es un tratamiento ya aprobado. Tú vas con tu receta y lo compras, ¿ok? ok. Ujú. Pero eso sería, o sea, eso sería la situación ideal. La situación ideal sería esa. La situación ideal sería que se pudieran hacer muchos estudios, por ejemplo, que yo pudiera agarrar y hacer muchos estudios con mescalina y decir, no, no sirve para nada, Ok, pero tener los estudios que me digan, no, no sirve para nada. O ok, tener los estudios que me dicen, mira, sirve para esta condición y las demás no. Sirve a lo mejor para trastorno obsesivo compulsivo, pero no me sirve para otros. O me sirve para los trastornos de estrés postraumático. ¿Ok? ok, ok, Eso sería lo ideal. ¿Ok? ok, Em, Cuando nosotros hacíamos el protocolo que se hacía con ketamina, bueno, evidentemente lo hacíamos en quirófano, ¿ok? Porque ok, como es una droga de quirófano, es una droga muy segura, pero de todas maneras, pues siempre estás utilizando una droga de quirófano y si hay alguna complicación, bueno, pues se intuba el paciente, se conecta al monitor, todo con calma, ¿no? Porque los pacientes hacen una experiencia que es un viaje, si se ok, quiere así, ok, ¿ok? Y ese viaje no es igual para todo el mundo, ¿ok? El viaje no es igual para todo el mundo. Hay pacientes que se agitan, hay pacientes que no se agitan, hay pacientes que se agitan mucho y entonces hay que poner una benzodiazepina, por ejemplo, para que, ok, para que puedan tolerarlo, ¿ok? ok, Y hay entiendo. pacientes que les va chéverísimo, ¿ok? Entonces, Entonces, ahorita ya se puede utilizar. ¿Qué es lo que se utiliza o qué es lo que se hace ahorita? Se da, creo que en Estados Unidos se está dando creo que 1 o 2 sesiones endovenosa y luego si te quedas con tu inhalador. ok, Ujú. pero son pocas sesiones, o sea, me suenan pocas sesiones. Son siempre pocas sesiones, porque es Ok, que una de las cosas curiosas que tienen estos fármacos o estas sustancias psicoactivas es que potencian en el tiempo. O sea, yo puedo dar una sesión con ketamina y puedo tener un efecto antidepresivo de 6 meses a un año. ok, es ¿Ok? bastante. Claro, Sí, igual se está haciendo con otras cosas como, por ejemplo, cuando se hace magnetoelectroencefalografía y se hace estimulación eh, eh, profunda a través de campos magnéticos. Eso ok, hace que esas neuronas queden como activadas durante un tiempo. ok, Entonces, yo te di la sesión, tuviste la sesión, cumpliste, vamos a decir, las 2 semanas de hospitalización, tal, y eso te puede durar a lo mejor un año. ¿Ok? ok, Ujú. sí, entiendo. ¿Y se sabe hasta los momentos si existe alguna consecuencia a largo plazo de usar este tratamiento? Hay consecuencias a largo plazo, ¿ok? Sin embargo, las consecuencias a largo plazo vienen directamente proporcionales al uso. Ok, o
O sea, ¿ok? hay que ser como delicado. Claro, vienen directamente proporcionales al uso porque recuerda que si yo agarro y te pongo una sustancia que es totalmente legal, como por ejemplo el alprazolam, que es el Ativan, el Alpran, que casi que la mitad de Venezuela lo toma porque todo el mundo ahorita sufre de angustia y de ansiedad y no duerme. Ok, y tú no tomas una dosis de 0,5 miligramos o 1 miligramo de alprazolam, sino tomas una dosis que te tomas 3 tabletas cada 2 o 3 horas y te tomas una caja en 5 días. Eso a lo largo pues va a tener una consecuencia neurológica pues deleteria. Ok, ¿Ok? ok, Sin embargo, en algunos pacientes eh, que se hicieron algunos estudios con psilocibina, sacaron menor puntuación luego del tratamiento en escalas de psicopatología. Sacaron ok, menores puntuaciones y sacaron mejores puntuaciones en el test de Stroop y en el test de cartas de Wisconsin que las que tenían antes de. ok. ¿Ok? Que es curioso. Es que es curioso, te está diciendo que el paciente está funcionando mejor, Ok, ¿ok? Porque cuando sí, tú hablas de un síndrome depresivo, tú hablas de un trastorno de estrés postraumático, tú hablas de un trastorno obsesivo compulsivo, tú estás hablando de que ahí está metido todo lo que es el frontal. ok, Entonces, si ese frontal en su cara dorsal o medial o en su cara rostral está alterado, pues si yo mejoro la enfermedad, probablemente cuando pase un test de carta de Wisconsin también vaya a puntuar mejor ok, que lo que claro, puntuaba cuando estaba deprimido, ¿sí? sí. Ujú. Y por qué el LSD ha sido un problema? Lo que pasa es que el LSD sí, eso se llama dietilamina de ácido lisérgico. Ok, No se le ha encontrado una, a diferencia de la psilocibina o a diferencia de la ketamina, el LSD tiene una afinidad por los receptores de serotonina que no es muy fuerte, ok, ¿ok? Entonces produce todas las alucinaciones, pero no deja una huella, vamos a decirlo de alguna manera. ok. Significativa esa que estábamos hablando. Exacto. Pasa igual Ok, con una sustancia que ustedes no la conocieron, yo tampoco la conocí, la conocieron probablemente sus padres, que fue muy famosa, se llamaba polvo de ángel o Angel 2, ¿ok? ok, Eso es fenilciclidina, es, ok, es como la abuela de la ketamina, es ok, un alucinógeno sintético que viene siendo como hija del LSD, o sea, no tan así, pero viene siendo igual que el LSD, un alucinógeno sintético, pero la fenilciclidina tenía el problema de que las alucinaciones eran muy bizarras y eran muy vívidas, y entonces los pacientes tendían a suicidarse. ok, Por eso es que no fue nunca una droga que pegó. Porque claro, ok. si tus clientes se mueren, Claro, ¿entiendes? no, Entonces, no tiene ningún sentido. claro, entonces esa droga no pegó mucho, ¿ok? Ok, Eso también está en la lista uno. Si tú buscas ahorita el schedule de la FDA, ahí PH, o sea, fenilciclidina, ok. PHC. Ujú, Por lo menos yo sí tuve la oportunidad de leer un estudio de la Universidad de Cambridge que sí hacía estudios con LSD y también lo unía con el alcoholismo. Entonces, ujú, algo que me llamó la atención es que ujú. el fundador de Alcohólicos Anónimos, él hablaba y él decía que él sí recomendaba el LSD, pero no sé tampoco qué criterio puede tener. O sea, tal vez como un alcohólico podría tener algún criterio, pero como algo neuropsicológico, o sea, no sé, me parecía... Habría que ver cuál sería el protocolo. Lo importante es que si tú puedes tener una legislación que te permita establecer protocolos de investigación, Ok, donde tú puedas decir, vamos a decir que el LSD es bueno, ¿ok? Que todavía el LSD creo que es uno de los pocos que no se le ha encontrado que sirve para casi nada, ok, más que para producir alucinaciones. Eh, y yo entonces con ese protocolo puedo saber cuáles son las dosis o cuáles son las formas de administración en donde realmente obtengo la mayor cantidad de beneficios. Eso es lo que se busca. ok, Eso es lo que se busca. ¿Ok? ok. Entonces sería cuestión de hacer Hay investigaciones. países avanzados en Israel, también se está haciendo bastante investigación sobre eso, en Ok, Alemania también, ¿ok? Sobre todo lo que es el mundo de algunas sustancias que pues tienen una función muy interesante
Lo que pasa es que son muy complejas. Entonces, si tú me dices ahorita, explícame el mecanismo completo por el cual funciona la psilocibina, se sabe una parte, que es lo que te Ok, dije, o sea, tiene afinidad por los núcleos del RAFE en el tallo y por los receptores 5HT1, 5HT2A de serotonina, ¿ok? Pero hay otras cosas que no se saben todavía, cómo ok, funciona. Porque ok, cuando yo claro. meto al paciente en un resonador magnético, y yo hago una resonancia magnética funcional o hago una espectroscopia, bueno, no espectroscopia, no, una emisión, una tomografía por emisión de positrones, hay cosas que todavía no me lo explica simplemente esa, vamos a decir, subirle un poquito de volumen o prender un poquito esas redes neuronales. Hay otras redes neuronales que todavía no se sabe por qué se encienden, pero se encienden. Ok, bueno, Ujú, es curioso, sería cuestión de ujú. cada país vaya haciendo sus investigaciones Sí. Ujú, y los pacientes que se prestan para estas investigaciones, ujú. ¿suele ser voluntario o es? En los Estados Unidos se maneja, eso lo manejan los hospitales. Ok, En Estados Unidos se maneja como, eh, imagínate que tú eres un paciente que tienes una depresión crónica, ¿ok? De difícil manejo, ya te hemos hecho, o sea, has pasado por todo el algoritmo de todos los medicamentos, desde el antidepresivo más noble, desde la sertralina, hasta te hemos llevado hasta terapia electroconvulsiva. Ajá. Y entonces, bueno, y entonces tú preguntas, ¿hay algo más? Entonces, claro, te dicen, bueno, hay un estudio que estamos aquí haciendo en Connecticut con, ok, ok. Y entonces, bueno, entras al estudio a ver, pues, ok. ok, ok. Bueno. Bueno, profe, eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros No, hoy. cualquier cosa estamos a la orden y Muchísimas estos temas gracias. son muy interesantes porque son de la neurociencia de ahorita ya. O sea, Claro. no es la historia, es lo que se está ahorita, por eso te digo. O sea, de hecho yo no estaba aquí, estaba de viaje en España. Casualmente cuando dieron el visto bueno de la FDA, Ok, de la ketamina en spray, ¿no? ok, Que ya se podía administrar. Entonces, claro, ya tú no tienes que estar yendo al quirófano y tal, porque yo puedo administrar una microdosis, ¿ok? ok, Como cuando haces tú una nebulización porque eres asmático, ok. ¿ok? Sí, sí. Y entonces, y es un potente antidepresivo. Y los cambios son así. Claro, eso no significa que ahora le vamos a poner ketamina a todos los pacientes depresivos, porque Ok, es que hay criterios para, ok. Tiene ¿ok? que haber Claro, hay como... criterios para, de Ok, severidad de depresión. Ujú, ok, está ujú, bien. sí. Mm. Bueno, eso es todo. No, a la orden. Nos vemos.